¿Cómo andan todos? El audio va a ser un poco malo hoy de vuelta, porque no puedo conectar los auriculares. Y bueno, estamos sacándolo por mi canal, porque el de Alt Media lo han censurado aparentemente. Estoy esperando que se conecte. Estoy esperando que me envíe la solicitud para que podamos transmitir ambos. Ahí está. Esperemos que se pueda conectar Alex, porque... ¿Pudiste? Mirá, pude. ¿Cómo está, Francisco? ¿Todo bien? Bien, se debe escuchar un poquito mal porque no puedo conectar los auriculares, porque son o los auriculares o batería. Está bien, Entonces, mirá. Acá atrás, por si se escucha algún ruido, tengo 3 camiones de bomberos. apa, Parece que hay un incendio en un edificio de al lado, así que bueno, si hay ruidos raros, es por eso. No obstante, quiero tomarme un minuto para hablar antes de que comencemos con la entrevista. Acabamos de tener un imprevisto. Le aviso ahí a los seguidores que nos están viendo que en realidad la idea era que conversemos, entrevistarte desde la cuenta de Altmedia, que es un nuevo medio de comunicación que fundamos hace un par de meses, que yo dirijo, y lamentablemente comienzo a hacer el vivo para charlar con vos y automáticamente nos bloquearon por 30 días para hacer transmisiones en vivo. Bueno, hemos hecho una cobertura bastante grande, bastante importante sobre lo que fueron las elecciones en Estados Unidos, con censura de algunas publicaciones, y yo supongo que puede haber sido por ese tema. La verdad que es lamentable que ocurran estas cosas, porque la verdad que íbamos a hacer un vivo para analizar un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en Argentina. Pero bueno, fuera de eso, haré el vivo desde acá de mi cuenta y luego va a estar subido al canal de YouTube de Altmedia y lo difundiremos por las redes que nos permitan difundirlo, así que invito ahí a la gente a que se una a las redes sociales de Altmedia. Bueno, dicho esto, comenzamos ya directamente para charlar un poco de lo que es el proyecto. Alberto Fernández envió el proyecto de aborto hace un par de días, como la mayoría debe saber, si hay algún oyente que es de otro país. Bueno, en Argentina se busca legalizar nuevamente el aborto, y me gustaría arrancar con que hagas una reflexión de lo que significa esto, sobre todo en el momento también que eligen para enviarlo. No solo por el momento general de la Argentina, sino porque fue en medio de una sesión donde ajustaron a los jubilados, donde metieron un nuevo impuesto y donde aprobaron una ley para adoctrinar básicamente en ideología ambientalista, ¿no? bueno, a ver, es una sesión dentro de todo muy coherente, ¿no? Una sesión destinada a restringir derechos, a restringir la libertad. Yo siempre lo dije y es una patología de la nación argentina. Cuando hay un problema en Argentina, lo primero que se busca es restringir el derecho. No se piensa en cómo solucionar ese problema ampliando un derecho. Porque, por ejemplo, a ver, yo no me quiero meter en temas que no son míos, ¿no? Pero los problemas económicos, porque no quiero ir al tema penal porque es muy puntual y hay que explicar otras cosas para que se entiendan las reflexiones así hechas a vuelo de pájaro. Pero en el tema económico, siempre que hay problemas económicos, siempre que hay desempleo, lo que se tiende a hacer es aumentar el gasto público y pegarlo al sector privado. Cuando en realidad, si por ahí probáramos con lo contrario, el desempleo bajaría porque aumentarían los empleadores. Entonces esa es la idiosincrasia argentina. Y en relación a la ley del aborto está todo al revés. Yo hice un pequeño ayuda a memoria, artículo por artículo, y bueno, si quieres lo vamos tocando, pero está todo absolutamente al revés de como debería ser. Perfecto. Ahí pasamos directo entonces a lo que son por ahí los puntos polémicos. No sé si vos querías arrancar con algún punto en específico, si crees que hay uno en especial, porque la verdad que es una aberración por donde lo mires, que va desde los plazos hasta, bueno, algunas cuestiones en relación a lo que son las solicitudes para los menores, incluso incluye la ESI, o sea, viste, como no pueden meter el proyecto de ESI, te lo quieren meter también por acá.
Pero bueno, no sé si querés empezar por algo en específico. A ver, lo que pasa es que acá hay mala técnica legislativa. O sea, lo que se nota es que el que hizo esto no sabe derecho. Yo no sé quién lo escribió, no es persona con el derecho, pero el que lo escribió no sabe derecho. Pero yo voy a empezar por el final, creo que es el artículo 14, que modifica el Código Penal. El Código Penal contiene la descripción de aquellas conductas que cuando uno las lleva a cabo recibe una pena. O sea, contiene la descripción de los delitos, pero no dice lo que no es delito. El Código Penal no dice, no es delito llevar remera azul, no es delito llevar barba, no es delito tener un auto. Bueno, acá pretende modificar el Código Penal para que el Código Penal en el artículo 86 diga no es delito el aborto realizado con el consentimiento de la persona gestada hasta la semana 14. Eso no hace falta. ¿Por qué? Porque si es un derecho, tenemos el artículo 34 del Código Penal que dice que queda abarcado por una causal de justificación, o tenemos incluso el artículo 10 del Código Civil y Comercial que dice que el ejercicio regular de un derecho no puede constituir en ilícito ningún acto. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer un código penal que diga todo lo que no es delito? Me vas a acordar aquella entrevista con Guillermo Aló cuando me dice, ¿y de qué se declara culpable? Y bueno, pero no se puede estar declarando culpable, claro. Si es todo articulado, ¿no? Uno se declara culpable o inocente de lo que lo acusan, y acá es lo mismo, el código penal tiene que ser lo que es delito, para empezar por una incoherencia. Podríamos seguir, a ver, por ejemplo... Sobre la modificación, creo que ahí también... antes de salir puntualmente de lo que es el Código Penal, también creo que son las penas, es muy, muy preocupante, porque según el propio proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en teoría a partir de ellos eligen el plazo de la semana 14, ya vamos a ir a ese punto, pero eligen el plazo de la semana 14 porque consideran que mágicamente a partir de la semana 14 hay vida. Ahora, a partir de la semana 14 lo que yo veo es que hay unas penas que son muy bajas para quienes cometan el delito de abortar después de eso, que van de 3 meses a 1 año, es decir, una pena que incluso sería escarcelable. Sí, a ver, es claro que yo siempre digo lo mismo, y justo ahora voy a hacer, por que me están pidiendo un video acerca de la chica de Rosario, y eso lo estoy preparando ahora. A ver, el derecho penal sí tiene la finalidad de proteger algunas cosas, bienes jurídicos se llaman, que la sociedad considera valiosos. Pero mayormente el sistema penal tiene la función y tiene la intención de instalar un modelo social. Yo soy el más capitalista del mundo, pero la realidad es que cuando el sistema penal empieza a castigar el robo, es porque quiere instalar un modelo social capitalista, que me parece perfecto. Entonces, cuando esta ley lo que busca es instalar un modelo social. O sea, este es el próximo paso para el aborto a demanda. A ver, legalizaron el consumo, un paralelismo, el consumo el cultivo de cannabis con fines medicinales. Ya salió Gabriela Cerruti diciendo que eso no podía quedar ahí, que el cannabis no tenía por qué estar limitado a fines medicinales. Particularmente no me parece del todo equivocado la legalización de ciertas sustancias estupefacientes para combatir la violencia y el narcotráfico. Pero ¿qué quiero decir? No nos engañen. O sea, esto tiene otra finalidad. Tiene la finalidad de instalar un modelo social de culto a la homosexualidad, y no solo de culto a la homosexualidad, sino también de represión a lo masculino, de represión a todo lo que represente la masculinidad. ¿Para qué? No sé, yo hace poco hice un trabajo para criminología, una materia de posgrado, y cuando hago la explicación esta criminológica de la persecución que hay hoy en contra de lo masculino, yo digo, mirá, la realidad es que no me queda muy bien claro cuál es la finalidad última de esto, como tampoco nos quedaba en claro cuál era la finalidad última de la Inquisición, por ejemplo, protestante, la de Salem, y nos dimos cuenta 600 años después. Entonces, tampoco me pidan que pueda hacer un análisis de algo que aún no pasó. Pero esa es la finalidad que tiene esta norma. No es sobre el aborto es algo, tiene que ser anecdótico dentro de todo el daño ideológico y toda la carga ideológica que trae esta norma consigo. Que de hecho además sería, usaste la palabra anecdótico, pero la realidad es que
que se apruebe en el Congreso, en realidad ya no cambiaría mucho, más que por una cuestión política o de discurso de decir se legalizó, porque con los nuevos protocolos, los nuevos protocolos que se están utilizando y cómo se ha aplicado durante la pandemia, la realidad es que hoy en Argentina está casi legalizado de facto. A ver, bueno, yo no recuerdo haber visto un proceso penal por aborto. Creo que el último por aborto que vi, si no recuerdo mal, fue el de Carolina Píparo, que en realidad no fue un aborto, le pegaron un tiro y mataron también al bebé. Entonces le imputaron el aborto. Pero un proceso penal a una clínica abortista no lo vi, y tampoco es algo muy difícil de hacer, a ver, ojo, porque sí, digamos así, ahora está la moda de crear procuradurías de todo. Procuraduría contra la violencia de género, Procuraduría del narcotráfico, Procuraduría de esto, Procuraduría de lo otro. Se podría crear tranquilamente la Procuraduría del neonato, y que se persigan los delitos de aborto, y no se persigue porque no hay voluntad política de hacerlo. Un poco vos hablabas de que no has visto ningún proceso penal, y podemos aprovechar eso para pasar al tema de la objeción de conciencia, que es otro de los puntos bastante polémicos, y obviamente acordarnos del médico Rodríguez Lastra, que sí fue condenado y ahora está en un largo proceso penal por haber básicamente salvado las dos vidas, y esta vez el proyecto es, por lo que yo entiendo, aún más restrictivo de los proyectos anteriores, donde los médicos tienen que hacer aclaraciones y más aclaraciones, y no se pueden casi negar básicamente a tomar una decisión médica en su conocimiento. Bueno, yo creo que la objeción de conciencia en este proyecto tiene dos temas. Que en realidad la objeción de conciencia es desnaturalizada. Si yo te digo a vos, yo no te quiero abortar porque a mí me parece mal, o no quiero practicarte un aborto porque a mí me parece mal, pero te voy a mandar con alguien que sí lo haga, bueno, en definitiva, no me parece que es demasiado eficiente esa objeción de conciencia. Y la norma le impone, la norma que se envió al Congreso, creo que es en el artículo 10, le impone al médico objetor de conciencia que lo derive de buena fe, con otro que le haga la buena fe. Entonces, me parece imponerle una obligación que en definitiva no le permite hacer uso o no le permite mantener tranquila su conciencia, porque en definitiva la objeción de conciencia es eso. A ver, ¿qué es? Mirá, hay ciertos límites que a una persona no podemos obligarlo a pasar, y tiene que mantener tranquila su conciencia. Ahora, si yo no practico el aborto, pero lo mando a que otro lo practique, y sería una especie de homicidio por encargo, no sé cómo sería, es como que dijera, bueno, mire, si usted no le quiere disparar a una persona, bueno, un soldado, por ejemplo, acá un fusilamiento. Si no, bueno, si un soldado no quiere apretar el gatillo, no hay problema, traiga otro que lo haga. Y me parece de mínimo cuestionable. Y es cierto que al profesional se lo pone en una encrucijada, porque incluso hay un artículo que habla de que no le puede negar el tratamiento injustificadamente. Ahora, la pregunta es ¿cuándo es justificado? Porque, a ver, el caso de Leandro, por ejemplo, ¿era justificado lo que había planteado él? ¿Me entendés? Ahora, después se lo cuestionan. Bueno, si entramos a analizar la relatividad de la medicina y vamos a empezar a tener demandas a pedir de boca. No, y además ahí cuando, volviendo un poco a eso que hablamos de buena fe, justamente el médico ya ni siquiera puede opinar como profesional, persona que en teoría sabe mucho más que las personas que hoy están legislando, que probablemente la mayoría no sean médicos. En el Congreso no sé cuántos médicos habrá, no sé cuántos médicos son los que van a votar, hasta donde sé no hay ninguno, pero puede que haya alguno, pero son ellos los que van a decidir si el médico tiene razón o no tiene razón. La buena fe. No puedo decir que no definen el concepto de buena fe en la norma. Claro, exactamente. O sea, el médico no puede dar su opinión de lo que considera, de si es peligroso o no ese aborto, dentro de los parámetros, porque la práctica de aborto es una práctica peligrosa, que es muy peligrosa y que pone en riesgo
de vida a la madre y ese médico no estaría pudiendo ni siquiera dar su opinión médica, porque no sería de buena fe. Lo que pasa es que hay dos supuestos distintos, que por eso se prestan a confusión. Uno es el que tiene que ver con objetar tu conciencia y decir, mira, yo no lo quiero hacer, o ser objetor de conciencia y decir, mira, yo no lo quiero hacer independientemente de que sea un riesgo para la madre o de que no lo sea, yo no lo quiero hacer. Entonces, ahí la norma, ¿qué te impone? Te impone el deber de derivarlo de buena fe a otro médico. Distinto es el caso, que está previsto en otro artículo, no me acuerdo cuál es, está previsto el caso que vos decís, mirá, porque en realidad el otro artículo lo que dice es que el médico no se puede negar injustificadamente. Por contrario sensu, se puede negar justificadamente, o sea, con justificación. Ahora, la pregunta es qué justificación es válida. Entonces, ahí es donde arrancan los otros digamos, el relativismo. Entonces, digamos, cuando vos preguntás el concepto de buena fe, bueno, sí, está bien, el concepto de buena fe es un concepto jurídico. El concepto médico de la justificación, bueno, ahí sí es donde empieza a ser relativo, porque a ver, tal como le pasó a Leandro, un médico puede decir, esto para mí es riesgoso, y otro médico puede decir, no, no es riesgoso. Y es medicina, no es física, no es ingeniería. Entonces, todo eso, lo que va a terminar haciendo, o lo que va a terminar conllevando, es a que las condenas que se emitan sean arbitrarias. Bien. Otro de los puntos que me parece que había que mencionarlos es solicitud de abortos en menores de edad. Sí. Ahí hay dos palabras, sobre todo, que me hacen bastante ruido. Cuando definen quiénes son las personas que pueden acompañar a ese menor de edad, mencionan dos palabras, allegados y vínculos significativos. No sé si tal vez soy yo el que lo está viendo demasiado abarcativo, o por ahí son conceptos jurídicos. Bueno, eso me parece ahí que estaría interesante hablarlo un poco. No, no es un concepto jurídico, lo que se quiere crear es una... A ver, esto es la antesala del aborto a demanda. O sea, lo que se quiere crear es la facultad de que vaya un menor y diga, quiero abortar. ¿Por qué? Porque tengo ganas. ¿Tu papá sabe? No, no sabe. Porque, a ver, la norma es muy clara. De 3 a 16 años, los menores se considera que tienen capacidad, no una capacidad plena, pero que tienen capacidad para decidir. De 13 años para abajo no tienen capacidad para decidir y la decisión la toman sus padres. Punto. Es muy simple. No hay un allegado del primo. Lo que se tiende es justamente, y por eso te digo que la norma trae una carga ideológica, lo que se tiende justamente es a tratar de esmerilar este núcleo duro que es el concepto de familia. ¿Por qué? Porque, y esto que incluso es bíblico, yo si en algún lugar de la Biblia dice que se levantarán los hijos contra los padres. ¿Qué se busca? Que bueno, que si tu papá no te quiere acompañar a abortar, o tu mamá no te quiere acompañar a abortar, no importa, trae un allegado, trae un tío piola, trae un primo joven, trae a alguien que sea mayor y que lo permita. Entonces, lo que, digamos, vos fíjate que... El mismo violador. ¿Cómo? El mismo violador, en el caso de una violación. Bueno, por supuesto. No, y aparte tenés otra. Esa como me estás diciendo... Yo te la pongo del otro lado, porque yo siempre veo las cosas, por suerte o por desgracia, del lado de la defensa. ¿Y qué pasa si se me pasaron las 14 semanas, la chica embarazada, se le pasaron las 14 semanas porque estaba bien con el novio, porque lo querían tener, se pelea con el novio en la semana 15 y para ir a abortar dice que el novio la violó? Hoy, ¿cómo están las cosas? Tenés la plena prueba, que es el embarazo. Pero ¿cómo sabemos que no fue consentido? Porque lo dice ella. Entonces, vos fijate cómo se avanza en contra de lo masculino y en contra de la familia. En el análisis de este tramo, hablamos de cómo se avanza en contra del concepto de familia, porque ya no es el padre o tutor el que tiene que acompañar al menor.
sino qué es el allegado, y cómo se puede avanzar y manipular la norma para que se avance en contra de lo masculino. Bien. Si querés, pasamos, no sé si queda algo más concretamente del proyecto que valga la pena o que sea significativamente para mencionar. Está el tema de la ESI también. El proyecto incluye ESI y además habla de perspectiva de género y diversidad. No sé qué puede tener que ver en un aborto la perspectiva de género. Y eso es otra de las cuestiones que mencionan. Como decía hace un rato, tal vez puede ser a falta de poder haber aprobado la ESI, bueno, viste, meten y siguen intentando por todos los lugares que puedan y donde pasa, pasa. A ver, la perspectiva de género, y sin meterme en el ámbito procesal penal, pero hablando en general, la perspectiva de género es algo muy claro. La perspectiva de género, que le pusieron ese nombre fantasioso, pero ni más ni menos que la igualdad. La perspectiva de género, ¿qué dice? Dice, bueno, a ver, dejemos de utilizar estereotipos para decidir, o institucionalmente, dejemos de utilizar estereotipos en relación a hombres y mujeres para decir lo que corresponde y lo que no. Ni todas las mujeres son locas, ni todos los hombres son infieles, ni todas las mujeres son histéricas, ni todos los hombres son golpeadores. Bueno, ¿por qué? Porque antiguamente, y te lo llevo al ámbito procesal penal casi por deformación profesional, iba una mujer a denunciar a la comisaría que el marido le pegó, y entonces les decían, bueno, pero ¿usted qué le hizo, señora? Y a ver, no importa qué le hizo, si le pegó, le pegó, bueno, le puedo preguntar qué le hizo. Bueno, eso es la perspectiva de género, es propender a una igualdad plena, no solamente a una equidad, sino a una igualdad. Entonces, la perspectiva de género no tiene mucho que ver con el aborto. El aborto puede ser legal sin perspectiva de género e ilegal con perspectiva de género. Y después me habías dicho otra cosa que tenía que ver con qué cosa, con la ESI. Claro, con la ESI. Sí, bueno, Exactamente, eso es lo otro que buscaban implementar. y la ESI en realidad no es educación sexual integral. Es, no sé qué es lo contrario de educación. Ignorancia sexual integral, si se quiere. Porque en realidad a vos te enseñan, o se propone enseñarle a chicos de jardín que son para procurarse placer sexual, órganos que están diseñados para eso. Entonces, digamos, pongámosle, digamos, esto no es educación sexual, sexual entendido por reproductivo, ¿no? Como debería ser a nivel académico. Esto es, en todo caso, imponerle a alguien una determinada ideología que, de nuevo, va de la mano con la carga ideológica que la norma trae consigo. Saliendo ya puntualmente con el proyecto y haciendo por ahí una comparación general, ¿qué diferencia o ves alguna diferencia significativa, si recordás, con los proyectos anteriores, sobre todo con el de 2018? Este parece ser bastante más verde, por así decirlo, bastante más ideológicamente, sin mucho matiz, como fue el de 2018, pese a que era bastante importante, pero creo que incluso va más allá. Te soy sincero, no me acuerdo del 2018. Tengo la suerte de Bueno, haberlo listo. borrado rápido de la cabeza. Perfecto. Ganamos, es lo único importante, ganó la vida. Claro, no importa cómo. Es lo único importante. Salimos entonces ya de la cuestión del proyecto y pasamos un poco a la cuestión política que hay detrás de esto, bueno, del tratamiento del proyecto, y es cómo ves de ahora en adelante lo que va a ser el desarrollo del tratamiento, cómo vas a ver a los sectores celestes, a los sectores verdes, cómo se va a mover un poco, cómo ves vos los próximos días o semanas. Mirá, yo haciendo futurología, ¿no? Que se va a desarrollar algo bastante similar a lo del año 2018. Tenemos que esperar alguna treta del sector verde, sin duda que la va a haber, no se me ocurre cuál, pero sin duda que la va a haber. En el año 2018 rodó una cabeza, que fue la de Juan D'Artés. Esperemos que este año no ruede la cabeza de nadie. Sinceramente, yo no sé si lo van a lograr aprobar, sobre todo en el Senado, como pasó en 2018. Pero yo creo que, sinceramente, creo que lo van a terminar aprobando esto. A ver, una cosa es lo que
lo que ¿Lo lo van a aprobar quiera. al aborto en general o este año? No, el aborto en general, este año no sé. Este año, por eso te decía, este año no sé. Yo creo que al aborto lo van a terminar aprobando porque hay todo un lobby muy poderoso. Y la realidad es que no hay un lobby tan poderoso en contra. Y Mm. tampoco hay personas en posición de poder que pretendan o que quieran frenar esto. Entonces esto lo van a terminar aprobando. Es lamentable, pero es así. Los votos hoy en el Senado, a grandes rasgos, puede haber matices, algunos tienen un número, otros, pero está hoy uno arriba de los celestes, uno arriba, teniendo en cuenta una diferencia tan, en teoría, tan pareja y viendo que esta vez fue por primera vez es el propio Poder Ejecutivo el que presenta el proyecto, parece tal vez que el escenario es bastante incluso pesimista en este caso, pero me hace ruido que el sector verde esté hablando, primero que hay muchas encuestas diciendo que la mayoría de las personas está en contra del aborto, independientemente de que puede ser real o no. También ocurrió en Entre Ríos, creo que salió una encuesta que decía que los entrerrianos estaban en contra, y después Cristina diciendo que no están los votos. Parece, siendo justamente que el Poder Ejecutivo lo presenta, tal vez puede ser una estrategia para que los celestes se duerman. ¿Cómo ves vos eso? Mirá, yo creo que Cristina diciendo que no están los votos es un mensaje claro hacia su color político, ¿no? Eh, no creo que el mensaje, a ver, te tengo una lectura improvisada, yo no creo que el mensaje sea que el frente o los diputados del Frente de Todos no lo voten, sino, muchachos, voten ustedes y no salgan a buscar alianzas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esto salga. Ahora tampoco quiero decir que no quiero que salga porque pierdo votos. Porque el Mm, sector que vota a Cristina es pro es aborto. mayoritariamente verde. Hay una realidad. Cristina es pro vida. Mal que nos pese. Es ese primo que ninguno de nosotros queremos tener. Pero Cristina es pro vida porque Cristina no mandó Mm. la ley del aborto al Senado. Nunca la mandó ella. Y hay otro tema, que a Evita la ponen con el pañuelo verde. Evita era pro vida y era antifeminista. Entonces, digamos, más allá de que hasta nos pueda resultar antipático, yo creo que el mensaje de Cristina en ese sentido es claro y es, yo no quiero que lo aprueben, mi bajada es que no lo aprueben. Ahora, ¿qué pasa? Pero tampoco quiero quedar pegada si se rechaza. Oh, no, es que nunca lo voy a decir. O sea, nunca lo va a decir. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que tenemos que reconocerle. Hábil haciendo política es hábil. Si no, no estaría donde está, estaría presa. Entonces, hábil haciendo política es hábil. Y yo lo leo por ese lado. Debe haber otras lecturas seguramente, y hasta por ahí más precisas. Pero a mí me da la sensación de que esa es una lectura, por lo menos posible. ¿Cómo le juega al gobierno que se trate? ¿Lo ves algo positivo? A Macri, por ejemplo, le fue claramente una piedra en el zapato y le terminó costando, tal vez no iría a las elecciones, pero sí le costó tener más problemas de cara a las elecciones justamente que perdió. Este gobierno puede llegar a tener algún problema, sobre todo con la situación social. Su sector también, convengamos que el peronismo o una parte del peronismo es muy católica. Porque, a ver, Macri, el peronismo ya no queda muy bien claro qué es. Podría hacer muchas Mm. cosas, pero es verdad lo que vos decís, que el peronismo original es católico, sí. Macri, sin duda, en mi opinión, ha sido de las personas menos hábiles políticamente que existen. Porque, a ver, él ganó por el voto de una clase media, media alta, que buscaba un giro hacia el mercado. Y cuando estuvo en el poder, lo que intentó hacer durante los 4 años fue seducir a un sector que nunca le iba a votar, por una cuestión muy simple que era rubio de ojos celestes y egresó de Newman. Por eso no le iba a votar, no por otra cosa. Entonces, entre esas torpezas, esas fueron las que cometió. Entonces, este gobierno es mucho más hábil políticamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que era evidente que no te iban a llenar la ladera, igual los votaron. Ahora, yendo a la cuestión que tiene que ver con el aborto. Porque le está dando lo que su electorado quiere. Después, bueno, si no lo aprueban, no es problema de ellos. Ahora bien,
en mi opinión, ¿qué representa esto? Gestión. Vos no te olvides que por un lado, mira, tenés a todos los ignorantes de la izquierda con la cara pintada de verde y cantando que el patriarcado se va a caer. Hay un arreglo con el fondo y un ajuste a los jubilados. Entonces, son de derecha, son de izquierda, son del medio. Si querés sacar las categorizaciones antiguas de derecha e izquierda, de mínima hay un mensaje ambivalente. Entonces, mi opinión es que te estimulo las emociones y por otro lado, hago lo que hay que hacer que debería funcionar. Yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Pero vos fíjate que hay un claro mensaje ambivalente, al menos a nivel político. Pero no importa, como el orangután que come banana y vota al kirchnerismo, seguía por emociones, no seguía por la razón. Entonces, ellos eso lo saben, en ese sentido son inteligentes. Y en tanto y en cuanto puedan seguir estimulando emociones de su electorado, van a seguir ganando. Y en cuanto a la oposición, ¿puede haber alguna sorpresa verde, algún diputado, senador verde, tradicionalmente verde, que haya hecho campaña y que ahora, aunque sea, se pueda abstener o pueda abstenerse o incluso no ir a la sesión, teniendo en cuenta que es un proyecto del kirchnerismo, o ves que no va a influir mucho que sea del kirchnerismo porque es una cuestión muy ideológica? Yo creo que es lo segundo. Porque, a ver, en estas cuestiones es increíble cómo la gente pierde la razón. O sea, cómo personas que teóricamente tienen un nivel intelectual importante, tienen capacidad de abstracción y deberían tener un poder de disociación entre la lógica. De hecho, Alberto mismo, yo creo que él tiene un poder de disociación, porque yo creo que él es pro vida en el fondo. Ahora, un poco por conveniencia política, un poco por objetividad, dice, mira, esto no depende de mis convicciones, esto depende de una política general de salud, que para mí no tiene absolutamente nada que ver con una política general de salud. Pero es una persona que te sienta adelante, lo habla y te lo fundamenta. Ahora, el sector legislativo no tiene esa capacidad. Entonces, yo creo que acá no, en ese sentido, no va a haber miramientos por quién presentó el proyecto. Y es más, pensando en voz alta, ¿no? Tal vez me pregunto si no podría llegar hasta generar unos nuevos bloques en las cámaras legislativas, con estos, en función de esta cuestión puntual. Bueno, no dentro del Congreso, por lo menos no por ahora, pero sí surgió un grupo que se llama Legisladores por la Vida, que son un grupo de distintos partidos e incluso de distintos lugares dentro del Estado, que van desde legislaturas provinciales, diputados, senadores, que se juntaron por lo menos ahora para empezar a conversar, para empezar a tener una relación y poder llevar o tal vez implementar alguna cuestión en conjunto entre ellos. Creo que eso tal vez puede empezar a mostrar un poco de organización, independientemente de si después se traduce o no en lo que es un bloque dentro del Congreso. Sí, y sería importante porque, en mi opinión, el principal problema que tiene la oposición argentina es que se toma el concepto de oposición literal. Es decir, la oposición es necesariamente pasiva, resiste a lo que embiste. Bueno, pero la posición política puede ser activa. A ver, hay una realidad. Me voy a otro tema por un segundo. Ley de reforma judicial. Para mí algunos aspectos de la ley de reforma judicial estaban bien, muy bien. Otros eran incoherentes. Pero, a ver, la oposición no tiene que sentarse con los brazos cruzados a esperar que venga una ley de reforma judicial y cuando viene poner el grito en el cielo. Entonces la ley no se trata y seguimos con la justicia deplorable e ineficiente que tenemos. No, hay que proponer otra ley de reforma judicial. Entonces, en el sentido o en lo relativo a lo que tiene que ver con las cuestiones reproductivas, con el aborto y demás, bueno, también hay que proponer algo, hay que hacer una campaña activa, porque los pañuelos celestes aparecen cuando aparecen los verdes. Entonces, la realidad es que no, es que debería haber un plan celeste, para simplificar un poco el contenido ideológico, un plan celeste de cómo solucionar este tema, de cómo neutralizar
de cómo neutralizar a la avanzada abortista, porque la avanzada abortista, ¿cuál es el problema? Hace una guerra de guerrilla ideológica, viene, ataca, pierde, se va, viene, ataca, pierde, se va. Ahora nunca lo siguen para ir a buscarlos a saber dónde están y que se acabe con esa guerrilla, no. Entonces, en tanto y en cuanto se siga tomando esa actitud pasiva y resistente frente a la cuestión, esto va a seguir pasando. Para empezar, nadie sigue la ruta del dinero verde, por así decirlo. Son muy pocos los que se han animado a seguir un poco, ver quiénes financian, cómo financian. Ese sería por ahí uno de los temas, y no he visto tampoco a legisladores y muy pocos periodistas o analistas políticos hablando del tema, que viene de a montones y justamente verde, es verde dólar, financiando desde afuera lo que son estas campañas, no digo legisladores, pero probablemente también. Sí, aparte a mí lo que me llama la atención en relación a esto es que todas estas chicas que salen con la cara del Che Guevara, la bandera multicolor, el pañuelo verde, no saben que le están haciendo el trabajo y están promocionando a las empresas más capitalistas del mundo, los sectores más capitalistas del mundo están interesados en esto. Entonces yo no te digo, yo no pido que coincidan conmigo, lo que pido es que por lo menos sean coherentes. No te digas de izquierda y a la vez abortista. Los abortistas no son de izquierda, son de derecha. Que te están engatusando para vendértelo como algo súper progre, está todo perfecto. Pero al que financia esto, no le interesa la cuerpa de tu hermana. Lo que le interesa es poder conseguir más dinero para sus clínicas abortistas. Claro, es muy clara la cuestión. Yo no sé por dónde lo pueden ver. Justo que te metes en el tema de clínicas abortistas, me salgo un poco del tema y ya quiero meterme en un punto en el último tema, y es tu llegada a la política, pero Sí. o tu posible llegada a la política, lo pongamos así. Pero justamente mencionás un tema con las clínicas abortistas y el financiamiento, y es cómo han presionado, o me da esa sensación de que la presión ha sido mucho mayor durante la gestión Trump, justamente porque Donald Trump en Estados Unidos quitó financiamiento, restringió el accionar de estas organizaciones, como puede ser la IPPF, pero las empezamos a ver tal vez mucho más en Argentina, presionando más, con proyectos más duros, empapelando las ciudades, con programas incluso en la TV pública en este momento. Bueno, yo no quiero ser polémico, pero cuando el gobierno colombiano captura a Pablo Escobar y echa a los cárteles de Colombia, ¿dónde se van? A México. Y de México, ¿dónde se fue? ¿De dónde empezaron a venir? A Bolivia y a Argentina y a Brasil. ¿Por qué? Porque estaban menos controlados. Entonces, esto es algo muy simple. Y la realidad, lo que pasa es que, a ver, Estados Unidos tiene la capacidad de poder correrlos. Nosotros acá no tenemos la capacidad de poder correrlos. ¿Entendés? Tenemos una sociedad bastante, y lo digo con respeto por todos mis conciudadanos, pero una sociedad bastante ignorante, ¿no? O sea, en el colegio deberían enseñarse cosas que no se están enseñando. En el colegio debería no solo el sumar, Y se están restar, enseñando otras que no deberían enseñarse. pero por supuesto, yo no entiendo cómo la gente, yo lo veo ahora, digo, yo no entiendo cómo hay gente que no sabe la Constitución, no te digo de memoria, pero el artículo 1, el 14, el 18, el 14 bis, el 33, el 28, el 75, el 22, el 99, lo tenés que saber lo que dicen, el 19, tenés que saber lo que dicen, ¿me entendés? Tenés que salir del colegio. Hay un montón de cuestiones que no, y entonces eso es lo que nos permite, o mejor dicho, lo que nos impide, no nos permite, es poder, como sociedad, poner límites a las cosas y adelantarnos a los acontecimientos. Yo no puedo entender cómo en el colegio nos enseñan lógica. Pero algo tan simple como la lógica. En el colegio debería enseñarse lógica, porque a ver, cuando vos aprendés a razonar, te podés adelantar a los acontecimientos a partir de inferencias, y de lo general a lo particular. ¿Me entendés? Y decir, a ver, estas chicas, que no es muy difícil hacerlo, pero yo creo que hay gente que no lo debe hacer. Estas chicas que salen a la calle, que montan escenarios, que contratan artistas, que tienen equipos de audio, que están en grandes camiones, ¿de dónde sacan la plata para pagarlo?
¿Quién es el interesado detrás de esto? Yo sinceramente me siento un poco ridículo diciendo esto porque es algo muy básico, pero evidentemente debe haber gente que no hace ese razonamiento para darse cuenta de que esto no es Victoria Donda preocupada por las villeras, porque de hecho las villeras son las que menos abortan. Son las que menos abordan porque vos ves que va la señora con 10 chicos, entonces las que menos abortan. Vamos al último tema, sí te dejo, que además tengo que agradecerte también porque sé que estás complicadísimo con los tiempos, que me habías pedido si podíamos pasar y te agradezco mucho No, que por podamos favor. hacer este vivo. Creo que había que traer un poco de claridad. Está bueno escuchar las opiniones también, pero era importante traer un poco de claridad y analizar un poco más lo que dice este proyecto, tal vez para los celestes que están interesados, pero también para los indecisos o para la gente que por ahí está a favor del aborto, pero encuentra que hay algunas exageraciones, si lo ponemos con algún término bastante suave. Creo que era importante hacer este análisis. ¿Sabes qué? Perdóname que te Sí. interrumpo. Hay una cosa que se me pasó. Tiene una cosa que es muy interesante en la norma, que es el artículo 3, que dice que esta norma se enmarca dentro del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, convenios internacionales y tratados de derechos humanos. Eso justamente es porque tienen la cola de paja y saben que no se enmarca dentro de eso. Porque nadie que hace una ley dice, miren que esta ley es constitucional, ¿eh? No, se presume que tú tenés un proyecto constitucional. ¿Me entendés? Entonces, la norma resalta justamente aquello de lo que carece, que es de constitucionalidad. Dice estar enmarcada dentro de un bloque de constitucionalidad, el cual soslaya por todos lados. Eso también es muy llamativo de la norma. Bien, nos metemos así así ya cerramos el vivo, lo dejamos guardado, así lo podemos subir a YouTube. Pero bueno, vas a entrar a la política, tenés intenciones de ser candidato, te hemos visto ahí dando vuelta también acercándote a ciertos sectores del liberalismo o de la centro derecha, llamalo como quieras, pero sobre todo con la intención de participar en la política, y lo has hablado en un vivo con Nahuel Sotelo, por ejemplo. Sí, sí, a ver, me empezó a parecer algo interesante lo de la política porque creo que hacen falta voces disidentes, creo que hacen falta voces disidentes que hablen, que digan lo que hay que decir y sin edulcorante. Porque, a ver, si tenemos la voz cantante y la voz disidente, pero que en realidad dice que no es tan disidente y acompaña a la cantante, entonces hay un problema. En relación a mi color político, yo soy claramente de derecha. Los centros no me gustan, ni de centro izquierda ni de centro derecha, yo soy claramente de derecha. Y sí, empecé a evaluar esta cuestión, me empecé a acercar a algunos sectores que por ahí se definen más, como así, con la centro derecha, pero bueno, eventualmente si de ingresar ahí, seré la parte más dura de la derecha del sector. Y bueno, hoy está todo muy verde a nivel político, con lo cual, o a nivel, digamos, electoral, con lo cual eh, no tengo muy definido todavía cuál sería el rol o el cargo para candidatearme. Pero tu intención es ser candidato, por lo que me Sí, estás diciendo, si se dan las posibilidades. sí, seguramente sea candidato, por supuesto, a un cargo legislativo, que es lo que se elige el año que viene. Lo que estamos viendo bien es en dónde. Está bien. En provincia, en ciudad, ¿en dónde Y jugarías? en Por, principio, en principio en ciudad. En principio en la ciudad. O sea, a ver, a nivel nacional, pero por la ciudad, esa sería en principio la idea. Está también abierta la posibilidad de provincia, por lo tanto, yo en realidad soy de provincia de Buenos Aires, entonces también conozco mucho la cuestión de lo que pasa en la provincia, lo que pasa con productores agropecuarios, lo que pasa a nivel laboral, lo que pasa con la seguridad en la provincia. La seguridad en la provincia es algo muy particular. Lo que pasa con la justicia en la provincia. La justicia de la provincia de Buenos Aires es vergonzosa. Yo estoy leyendo, acá hablan, preguntan por el caso García Belsunce. A ver, el caso García Belsunce nunca debería haber sido condenado a Carrascosa. ¿Por qué es inocente? No, porque el fiscal acusó por hipótesis contradictorias. Vos no podés haber matado a una persona y a la misma vez haber encubierto a los asesinos. O hiciste una cosa o hiciste la otra. Entonces, con esto que quiero decir,
García Beltrán es inocente, no lo sé, perdón, Carrascosa es inocente. No sé si es inocente o no, lo que quiero decir es que no podemos tener un fiscal que después de 5 años de investigación y después de que terminó el juicio, diga, bueno, voy a hacer una acusación alternativa. Doctor, retírese, por favor. A ver, vas a trabajar, pongas un disquito. O sea, no puedes explicar si después de 5 años dice eso. Y lo peor es que el tribunal condenó, y lo peor de lo peor, la Cámara de Casación revoca la condena y condenan ellos. O sea, yo sé que por esto es muy técnico, pero bueno, pero es algo que te hace explotar la cabeza porque no puede pasar. No, está bueno ver por ahí tu reacción, independientemente del caso que estabas usando, está bueno ver esa reacción porque transmite justamente por ahí las razones o las ganas de por qué querés ingresar al Congreso, ¿no? Creo que está bueno ¿cómo? No, que sí, coincide con vos. Creo que está bueno que haya otras voces en el Congreso, donde vemos que, por ejemplo, con la ley Yolanda se ha votado casi por unanimidad. Últimamente hay un solo diputado que se opone a todo lo que viene apoyando el kirchnerismo y gran parte de Cambiemos, que vienen siguiendo todos la misma agenda, pero bueno, sería ver otros contrapoderes dentro del propio Congreso. No solo que se opone como hay que oponerse. No quiero decir el nombre para no generarle ninguna controversia, pero creo que todos sabemos quién es. Totalmente, totalmente. Bueno, te dejo, me dejás vos, no sé, porque el vivo fue un poco extraño. Agradezco a la gente que se sumó, que ahora sí que son todos seguidores tuyos. No sé si alguno conocerá Altmedia, los invito a que sigan Altmedia en las redes sociales, Altmedia OK. La idea era hacer el vivo desde ahí, podrán verlo en el flyer que se ha difundido. Lamentablemente, quise iniciar el vivo y nos lo censuraron, nos bloquearon por 30 días la opción de hacer transmisiones en vivo, que es la opción que tenemos como medio que recién está comenzando con pocos recursos y que es la única opción que tenemos nosotros por ahí para hacer entrevistas hasta poder tener un estudio, hasta poder armarnos, y lamentablemente la censura en las redes sociales no nos permite ni siquiera hacer un vivo para analizar un proyecto de ley de un tema de coyuntura tan importante para la Argentina y donde se debate entre la vida o el asesinato de seres humanos con cantidad de cosas en el medio que ya las hemos analizado, ¿no?, en este vivo. Así que bueno, con eso me despido, los invito a seguirnos y luego va a estar todo en el canal de YouTube. Te agradezco el tiempo. Nos vemos, Alex. Un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau.